Bueno, hoy estamos en el marco del inicio del primer encuentro nacional por la libertad en Colombia. Esta es la primera vez que se realiza un evento de este tipo en el país. Estamos esperando una asistencia grande, muchas personas, muchos libertarios de todos los lugares del país, que van a estar reunidos defendiendo las ideas de la libertad. Estamos reunidos en Cali, que es una de las ciudades que se ha visto más afectada por la izquierda colombiana, no solamente en cuanto a elecciones, sino que se ha visto deteriorada mucho por las manifestaciones y protestas que seguramente han vivido otros países de Latinoamérica también, pero que acá fue muy fuerte los bloqueos, las marchas, los saqueos. Entonces elegimos Cali por esa precisa razón. Y dentro de este marco del Encuentro Nacional por la Libertad, pues por supuesto que se nos ocurrió que la mejor manera de empezar un encuentro nacional, pues es por supuesto trayendo invitados que nos ayuden a potenciar las ideas de la libertad en el país, y que mejor que varios de los líderes latinoamericanos de los diferentes movimientos libertarios que hay en Latinoamérica. Voy a silenciar acá a las personas. Lo veo listo. Así que bueno, les presento, mi nombre es Juan Ángel, soy el director nacional del Movimiento Libertario de Colombia, y les presento a Andrés. Mucho gusto, Andrés Rodríguez, director y coordinador del Movimiento Libertario en la ciudad de Cali. Y bueno, hoy tenemos unos invitados bien interesantes, y me gustaría mucho, para empezar este espacio de intercambio breve, pues que cada uno de ustedes comenzara contándonos, bueno, primero quiénes son, y que nos den un breve resumen, en cuestión de 2 o 3 minutos, un breve resumen del panorama político que está viviendo el país, digamos, de cada uno de ustedes. Entonces, ¿nos quieren comenzar en el orden que nos aparece a nosotros en pantallas? ¿Quieren? Vamos a arrancar con André. Hola a todos, soy André, también como André Rodríguez, soy André Rodríguez Rufino, eh, y soy el actual presidente y también fundador del Partido Libertario Brasileño, que ya estoy en partido a más de 15 años. Estamos yendo muy bien, el partido está creciendo mucho, está en un momento de estructuración. Nosotros no podemos, resumidamente, nosotros no podemos participar de las elecciones porque no tenemos autorización del TSE. Esperan, Víctor, ¿puede mutar, por favor, que está haciendo un barullo? Gracias. No podemos participar de las elecciones formalmente porque necesitamos como $5 millones para cumplir todas las expectativas del TSE. Lo TSE también es una institución muy corrupta de Brasil que trata de las elecciones, y mismo que tenemos toda la plata, ellos pueden como deferir lo pedido arbitrariamente, porque hoy en Brasil nosotros no tenemos más justicia. Toda la justicia fue tomada por una fuerza de las sombras, bolivariana y también ligada al crimen organizado, que está a controlar la Suprema Corte de Brasil y por tanto todo el sistema judicial. Entonces nosotros somos un partido registrado en Brasilia con todo eso, pero nosotros no podemos concurrir porque no tenemos la autorización del TSE. Sobre la situación, resumidamente también, la situación política y económica de Brasil ahora es muy grave, porque todos los libertarios de la derecha brasileña tienen certeza que Lula ha ganado las elecciones con fraude en las urnas. Todos de Partido Libertario Brasileño sabíamos que eso iría a acontecer de cualquier manera, porque el Supremo Tribunal controla el Tribunal Electoral y por tanto controla todos los sistemas del voto. Ese Superior Tribunal Brasileño es una institución totalmente aparelhada por la izquierda bolivariana, como lo mismo caso que ha acontecido en Venezuela, ha acontecido en la Suprema Corte Brasileña. Lo mismo, una corte golpista que trabaja para bandidos y fue toda nomeada por bandidos.
principalmente del partido de Lula, y trabajan para él. Soltaron cuando estaba condenado y preso por como 1000 crímenes diferentes de corrupción, y ponieron para fuera Lula y después robaron las elecciones para él. Entonces ahora en Brasil es un momento histórico, como el momento más importante de toda la historia de Brasil, pienso, que la situación es muy grave, muy grave. Nosotros no sabemos qué hacer, y todas las personas de derecha y todos los libertarios hoy ven que la única manera de salvar el Brasil de ese golpe bolivariano que frauda las urnas y todo el proceso electoral es una intervención militar. Y para nosotros es muy triste porque si nosotros somos libertarios, nosotros no queremos intervención militar, gobierno militar, mas tampoco vamos a aceitar una victoria del comunismo bolivariano fraudando las urnas. Entonces, es una situación muy precaria y pienso que las próximas semanas tenemos una intervención militar contra la Suprema Corte que va a como desabar Brasil totalmente, mas pienso que es mejor que una dictadura bolivariana por fraude. Entonces, la situación brasileña ahora es muy, muy grave. Tenemos más de 50 millones de personas que votaron en Bolsonaro, que tienen certeza que las urnas son fraudadas y la verdad es, está probado que las urnas fueron fraudadas. Ese es muy grave y, no, y como las urnas fueron fraudadas y todos nosotros sabemos que fue el Supremo Tribunal que fraudó las urnas. Entonces, eh, eh, para dónde vamos a hablar, ¿sabe? No tenemos alternativa. Cuando tenemos una dictadura del judiciario es la peor porque no tenemos a quién recurrir, ¿sabe? Entonces la situación es precaria, muy peligrosa, y Brasil está entre una intervención militar con una chance de guerra civil o una dictadura bolivariana ligada al narcotráfico. Esa es la situación ahora. Gracias, Andrés. Sí, y yo creo que eso es un poco lo que ha venido sucediendo en Latinoamérica, además, y lo hemos visto de forma repetida. Bueno, ahora me gustaría darle la palabra a Pedro Guevara, que además yo creo que Pedro tiene también una visión y un panorama desde la acción muy interesante, y ya él nos contará, porque además entiendo, Pedro, y me corrige, que tú actualmente eres candidato a la presidencia de Perú por el Partido Libertario. ¿Es así, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por darme esta oportunidad con usted, estar con ustedes. Efectivamente, yo soy precandidato porque esto se definirá en última instancia en un congreso en el que participen todos los militantes. Yo soy nuevo en este grupo. El contacto con ustedes ha sido Giancarlo Calla, y bueno, yo soy empresario, consultor internacional, diplomático, docente universitario, arquitecto urbanista. He trabajado 32 años por todo el mundo, 20 años fuera del Perú, en Estados Unidos, Europa, Asia, y quiero volcar mi experiencia al servicio de mi país. Yo tuve la experiencia de enseñar en la Escuela de Gobierno de Harvard, en el Center for International Development, con Jeffrey Sachs y el profesor Michael Porter, justamente en estudios de competitividad. Y recuerdo que uno de mis primeros proyectos fue Drylands en Argentina, es decir, las tierras secas en Argentina. Yo me formé como arquitecto de profesión, estudiaba economía en el London School of Economics and Political Science, estudié una maestría en economía en la Universidad de Londres, he estudiado en varias universidades. He sido docente en prácticamente todas las universidades del Perú, y actualmente estoy formando parte de este Partido Libertario Peruano, que me ha pedido que asuma la vocería del partido como precandidato presidencial. Yo hace más de 30 años tuve mi primera experiencia política trabajando en la formación del Movimiento Libertad, el partido de Mario Vargas Llosa, en las elecciones de 1990. Mario es muy generoso, es mi amigo personal,
Lo conocí justamente en la formación del Movimiento Libertad. Él es generoso hablando de mi persona en su autobiografía, que es El pez en el agua, que expresa lo que fue esa campaña y de alguna manera es una radiografía de lo que es la política en América Latina. Fui candidato a diputado, dirigente nacional del Movimiento Libertad. En todos los cargos que ocupé en el Movimiento Libertad fueron por elecciones. Fue a pedido de Mario que acepté ser candidato a una diputación y fui elegido diputado muy joven. Hoy estoy en el Partido Libertario Peruano porque en el Perú estamos en una situación también muy compleja. Tenemos en el poder al presidente Pedro Castillo, que llegó al poder también con serios indicios de corrupción a través del Jurado Nacional de Elecciones. Y lo que nosotros temíamos lamentablemente antes de las elecciones, durante las elecciones se ha convertido en una pesadilla, porque tenemos a un régimen corrupto, incapaz, que sigue los dictados del G2 cubano. Es clarísimo que los intereses geopolíticos del socialismo del siglo XXI, encabezados por Cuba, Venezuela, están afectando seriamente a América Latina. Compartimos muchos de esos dramas. Tenemos un gobierno que tiene 54 acusaciones fiscales de corrupción, en las que se evidencia que hasta los familiares del presidente han sido partícipes en un sinnúmero de actos de corrupción. Es más, muchos de sus familiares están fugados. El gobierno actual ha pretendido recurrir a la Organización de Estados Americanos para hacer creer que hay un intento golpista por parte del Congreso, cuando lo que en verdad está de por medio es un artificio de recurrir a la OEA para hacer creer a la comunidad internacional que hay un intento de golpe. Y lo que está de por medio no es un intento de golpe, sino simplemente que el presidente no siga obstruyendo la justicia y que siga los lineamientos del marco constitucional. El propósito que quieren estas fuerzas radicales de izquierda es simplemente establecer una nueva asamblea constituyente para cambiar la constitución siguiendo el mismo libreto que se siguió en Venezuela, que se siguió en Bolivia, que se siguió en Ecuador, justamente para que esa asamblea constituyente pueda hacer que Perú tenga una situación similar a la de Chile, en la que los grupos corporativos elegidos a dedo sean los que tengan el poder de definir un nuevo marco constitucional de acuerdo a los lineamientos del socialismo del siglo XXI. Estamos en este entrampamiento que ya ha afectado seriamente la economía peruana. Por muchos años, con todas nuestras imperfecciones, la democracia peruana funcionaba. Se tenía unas cuerdas separadas entre lo que era el ambiente político y el ambiente económico, pero esta situación de incertidumbre, de ataque constante a la empresa privada y la promoción de grupos terroristas, subversivos, como los del Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que son parte de los cuadros de este gobierno incapaz, lamentablemente están afectando seriamente la economía. En los últimos 15, 20 años el Perú tuvo las más altas tasas de crecimiento económico gracias a esa constitución de 1993 y lamentablemente ese modelo de economía de mercado está siendo criticado y lo que tenemos entre manos es una situación muy difícil. Las salidas probablemente sean tres. Una, que el presidente Castillo renuncie, algo que lo veo difícil porque está contra las cuerdas en vista de estos serios cuestionamientos de la Fiscalía. Otro camino sería que el Congreso, eh, eh, aduciendo justamente un juicio político, decida sacar al presidente, esto de acuerdo a lo que establece el ordenamiento constitucional, pero esto requiere de 87 votos
Y lamentablemente el gobierno de Pedro Castillo ha comprado congresistas corruptos que están amarrados con el gobierno. Y la tercera opción sería pedir una suspensión del presidente. Esto ya no requiere los 87 votos de los 130 congresistas, sino solamente 66, para que se suspenda al presidente y se proceda a la investigación. El presidente Castillo tiene como vicepresidenta a una señora Dina Boluarte, que ha infringido la Constitución porque incluso desde el puesto de vicepresidenta ha estado velando por intereses particulares, firmando documentos a favor de entidades privadas, y dado que ha infringido la Constitución, lo que cabe pues es destituirla. No queda, creo, otra salida más que sacudirnos, salir de este gobierno corrupto e incapaz para poder emprender la ruta del progreso sobre las ideas de libertad. En el Partido Libertario Peruano estamos abocados a aglutinar a todos los liberales del Perú. Sabemos que entre los liberales no existe plena coincidencia, pero sí una fuerza que se sustenta en la evidencia empírica y en la historia, porque la historia y la evidencia empírica nos ha demostrado que los países que tienen los fundamentos del progreso en la libertad son los que pueden contribuir al bienestar de sus sociedades. Y estamos en ese proceso de conseguir la inscripción del Partido Libertario Peruano, principalmente con jóvenes que están siendo formados de acuerdo a la doctrina liberal, ofreciendo no solamente qué cosa haríamos ante los problemas del Perú, sino cómo lo vamos a hacer, con qué cuadros, con qué acciones, con qué propuestas e incluso con qué indicadores de gestión y resultados. Estamos muy optimistas porque a pesar de ser un partido nuevo, existe un enorme entusiasmo por muchas partes del territorio nacional. Tenemos células libertarias en más de 20 regiones, 20 de las 25 regiones del Perú, y estamos muy, muy satisfechos y ilusionados con la posibilidad de también formar parte de esta red iberoamericana, porque este ataque del socialismo del siglo XXI no debe ser defendido solamente desde nuestros países. Creemos firmemente que las alianzas entre todos nosotros para defender los principios de la libertad deben llevarnos a estrategias conjuntas, así como ellos trabajan y se defienden y articulan esfuerzos que han invadido los colegios, los sindicatos, las universidades, pretendiendo hacernos creer que el Estado puede estar encima de la persona humana. Y como ustedes saben, para los liberales y los libertarios, la persona humana debe ser el centro de todas las políticas públicas. Para nosotros en el Partido Libertario Peruano, queremos que cada persona sea el protagonista de su propio destino. Y eso es lo que nos hermana con todos ustedes, amigos libertarios de América Latina y de Iberoamérica. Y gracias por darme esta oportunidad de compartir nuestros sueños, nuestros proyectos y hermanarnos en torno a las ideas de la libertad que traerán el progreso a nuestras naciones. No, muchas gracias a ti, pero totalmente de acuerdo. Eso es lo que nos une y creo que algo que nos ha pasado mucho a los libertarios es que a veces nos terminamos enfocando en lo que nos separa y no en lo que nos une. Y creo que acá vamos a encontrar, y sobre todo por la situación política de Latinoamérica, vamos a encontrar muchísimas cosas que nos unen. Carlos, si quieres continuar tú. Y lo último, me olvidé, nos encantaría tenerlos aquí en Perú, vuestra casa. Acá no se imagina la cantidad de fanáticos que hay de Javier Milei. Nosotros conocemos lo que ustedes están sufriendo, padeciendo, y quiero que sepan que nosotros van a tener un aliado indestructible en defensa de la libertad en América Latina. Gracias. Carlos, no sé si quieres continuar tú. Un saludo desde el Caribe, desde República Dominicana. Yo estoy aquí en representación de República Libre, como su director ejecutivo. ¿Qué es República Libre? ¿Qué hacemos nosotros? República Libre es un movimiento liberal dominicano que fue fundado, y yo soy de sus fundadores, en el 2019. ¿Por qué se funda en el 2019? Porque yo y varias personas más liberales
tuvimos la convicción de que el sistema político de República Dominicana no daba más y lo que le faltaba realmente era el liberalismo. Y los partidos políticos actuales tienen una reticencia al liberalismo porque el liberalismo choca con la forma que ellos han manejado el poder, que se ha manejado el poder en mi país desde su fundación. Entonces, por ahí van viendo por qué nosotros en República Libre estamos trabajando y en torno a qué dirección es que estamos trabajando. Que es la dirección de la libertad, del liberalismo. Porque solo la libertad es que las cosas tienen valor. O sea, cualquier cosa que te den fuera de la libertad, eso no tiene ningún valor. Entonces, partiendo de este concepto, de este planteamiento teórico, nosotros en República Libre apostamos a que seamos la punta de lanza de un avance liberal en todos los segmentos de la sociedad, tanto en lo social, lo económico como en lo político. Ahora, ¿qué estamos haciendo en República Libre? ¿Cuáles son nuestros planteamientos? Primero, somos una organización que entiende que se debe trabajar con todos, aún estos no quieran trabajar contigo, pero tú tienes que seguir empujando y empujando hasta que se cansen de ti y te hagan caso. O tú generes la masa crítica para que la gente te vote y la gente te mande tus ideas. Como aquí algunos sabrán que estudian economía, la economía tiene oferta y demanda. Es decir, si tú empujas las ideas liberales, va a haber un punto que hasta por hastío la gente va a demandar lo que tú estás vendiendo. Y eso es lo que apostamos en República Libre. Los partidos políticos tradicionales no quieren hacernos caso. Bueno, pues nosotros vamos a hacer la opción para que la gente que quiere eso pueda votar. Ahora, ¿cuál ha sido nuestra estrategia básicamente? Primero, el no protagonismo, o sea, estamos orquestando ideas, estamos proponiendo reformas concretas y que la entienda hasta una gente que está en el colegio. O sea, estamos tratando de llevar las grandes reformas a un nivel que todo el mundo lo puede entender, básicamente. Y lo estamos promoviendo constantemente y estamos aprovechando cada momento, cada noticia para promover en esos puntos concretos las agendas de reformas que nosotros estamos convencidos y que tenemos evidencia empírica de que funcionan. Entonces, eso es una cosa. Estamos también organizando un movimiento en torno a las diferentes regiones nacionales y estamos en un proceso de difusión y crecimiento. Difusión porque evidentemente a alguna gente, quizá para los liberales sea una obviedad las ideas liberales, pero hay mucha gente que son liberales sin saberlo. Pero ¿cómo ellos logran llegar a ser liberales? Bueno, hay que decirle cuál es el discurso. Y ahí ellos van a reflexionar a sus adentro de que, ven acá, yo siempre pensé así. Entonces, eso es una tarea que nosotros nos hemos emprendido, de tratar de trabajar las ideas liberales desde un enfoque de la gente. No vamos a apostar a que todo el mundo sea un PhD en liberalismo, no. Sino que todo el mundo entienda que las ideas liberales básicas de tú respetar al otro, y que de ese respeto al otro, entonces tiene que respetar sus finanzas, tiene que respetar libertad económica y tiene que respetar su forma de ser en su entorno privado, es decir, las libertades individuales y civiles. Eso es el punto de la parte teórica y el trabajo que estamos haciendo. Evidentemente tenemos un trabajo ya en YouTube, tenemos un trabajo en redes, que lo pueden ver ahí, ya está muy nutrido, digamos, humildemente hablando. Ahí podrán ver en YouTube, de República Libre, charlas desde Gabriel Zanotti, que es un argentino que lo conocerán ustedes, hasta Javier Milei, Alberto Venegas Lynch, y otros liberales también, como José Venegas, que tienen mucho conocimiento, que de diferentes enfoques creo que pueden aportar. Y eso es lo que nosotros queremos vender y queremos que
por lo menos es la enseñanza que queremos transmitir a todos los liberales, de que desde distintos enfoques se puede trabajar e impulsar el discurso de la libertad. Como bien algunos acá lo han dicho, quizá los liberales no estamos de acuerdo en todo, pero en esos temas que no estamos de acuerdo debemos dar el ejemplo de un debate cívico, que es un debate cívico, un debate en donde no se va a amedrentar al otro o a imponer una opinión, sino se va a exponer de una forma racional, de una forma amistosa las dos posiciones. Y en temas muy quizá polémicos entre algunos liberales, nosotros hemos hecho eso. O sea, hemos organizado debates y lo pueden ver también en YouTube. En la agenda ya de actividades físicas hemos desarrollado lo que son charlas de aspectos puntuales de la vida de la persona, porque hay que interesarse por la vida de la gente. Y desde ahí entonces vamos a hablarlo a las ideas liberales. No venir a decirle, bueno, tú tienes que aprenderte el libro de Hayek y después venir a... No, tienes que interesarlo por las ideas, su realidad concreta. Y una vez que tú lo interesaste por ahí, entonces tú traerlo, mira, este es el fundamento teórico de cómo la sociedad puede organizarse de forma de que tú mejores y que tú te sientas mejor con tu ambiente. Y que muchos problemas políticos se puedan ir solventando, porque ahí ya quiero explicarles cuál es el contexto político de la República Dominicana. Si depende desde afuera de la República Dominicana, algunos van a decir que tenemos un gobierno de centro izquierda hace unos años, ahora hay un centro derecha o centro. La realidad es que es mucho más complejo de ahí. La República Dominicana, desde su fundación, ha persistido una forma de hacer política, que es básicamente una asociación de familias que se van moviendo una a otra, amigos, que van sacando rentas políticas y van distribuyendo privilegios. Entonces, la retórica izquierdista o socialdemócrata o progresista o derechista, esos discursos, pero la realidad fáctica, o sea, cómo se maneja el poder, es básicamente yo y mis amigos repartimos privilegios y sacamos rentas. Entonces, en ese equilibrio, si lo logro, me voy reeligiendo, y por eso podrán ver que en mi país constantemente han cambiado la constitución para reelegirse, o no lo logran en ese equilibrio, entonces pierden las elecciones. Y es eso lo que nos ha dificultado en República Dominicana, llevar más ideas liberales, o sea, concretamente para que tengan en nuestro país. Durante 20 años se aplicó más o menos el liberalismo. Fue en el siglo XIX, luego de una guerra civil y contra España, que es la guerra de la Restauración. Y eso se aplicó hasta que hubo un dictador y ahí se acabó el experimento. Entonces, esa es la realidad de República Dominicana. Desde fuera es complicado. O sea, si se llevan de discursos, no van a entenderlo. O sea, se tienen que llevar más de las prácticas, y las prácticas no cambian, o sea, cambian partidos, pero no cambian las prácticas. E incluso cambian los partidos, pero muchos funcionarios se mueven del que perdió al que ganó. Ustedes se verán curiosos, ¿cómo así? Pero sí, o sea, porque no hay una división ideológica, sino simplemente se van orquestando relaciones familiares, de amistad, de que son amigos del golf. Y eso es esa es la política real, la real política en mi país. Entonces, por eso, desde fuera se va a ver extraño, pero así es que opera. Y eso no es ni de derecha ni de izquierda, eso es lo que convenga al momento. Entonces, por cierto momento van a haber mucha demagogia en la política pública de mi país. Concretamente, para que tengan una idea, aquí los mismos que introdujeron reformas de mercado a finales de los 90, cuando vuelven al poder en los 2000, tiran para atrás esa reforma de mercado, alguna de ellas. ¿Qué cambió?
simplemente las relaciones de donde ellos sacaban rentas. O sea, no, ideológicamente no hubo un cambio, sino que simplemente dijeron, bueno, ahora es la oportunidad de nosotros sacar renta de las empresas públicas de electricidad. Entonces la volvemos a reestatizar. No hay ni idea de que, bueno, es que el sector eléctrico debe ser público. No, no. Es que el sector eléctrico nos permite nombrar gente en la nómina y sacar renta política. ¿Y qué pasó en los 90? Que no era financieramente sostenible hacer eso y se privatizó. Entonces, para que vean, lo que subyace realmente son relaciones de extracción de renta y relaciones de distribución de privilegios. Entonces, contra eso es que República Libre quiere trabajar y promover el liberalismo, que prácticamente es lo que falta en mi país. O sea, aquí no se da un debate de política pública. Aquí se da el debate de quién reparte a quiénes reparte. Y yo creo que por ahora eso es mi mensaje que quisiera darle a ustedes. Y otra cosa que quiero decir antes de terminar, los liberales tenemos la tarea de llevar al liberalismo, que es el respeto al individuo, al individuo, la libertad del individuo, llevar el liberalismo al individuo y no traer el individuo al liberalismo. Eso es una tarea pendiente que tenemos todos los liberales y requiere mucha paciencia, requiere mucho esfuerzo y requiere mucho trabajo. Ese es mi mensaje para ustedes. Yo creo que ese panorama político que acabas de describir es literalmente el panorama de Latinoamérica y un poco la realidad política de los países, la dinámica de las personas o de los políticos queriendo mantener el poder a toda costa, pasando por encima de los individuos. Creo que es un excelente resumen de lo que es Latinoamérica políticamente hablando. Es Bueno, asombrosa la coincidencia de los males, ¿no? Sí. O sea, cuando uno analiza a República Dominicana o Brasil, parece a veces que están describiendo lo que sucede en nuestros países. No, totalmente. Y bueno, en este orden de ideas, ahora me gustaría dar la palabra a Ana, luego a Víctor, y después les voy a hacer una pregunta a cada uno, una pregunta para que contesten en 3 minuticos, y como para terminar de compartir el espacio. Entonces, Ana, por favor. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación a los colombianos, gracias por todos los que están acá. Yo me llamo Ana Montes de Oca, soy de Mendoza, una tierra sin agua como las que estudió Pedro, en medio de un desierto absoluto, una ciudad convertida en un oasis hermoso gracias al trabajo y el esfuerzo de los seres humanos. En Mendoza tenemos una idiosincrasia muy, muy ligada a la cultura del trabajo y muy distinta a lo que es en general el resto de Argentina. Pero nosotros en Argentina, Argentina es un país sumamente especial. Yo siempre digo que es como una caja de Pandora, porque nosotros hemos lanzado los peores males hacia Latinoamérica y el mundo, como puede ser el peronismo, como puede ser el Che Guevara, como el Papa Francisco, pero al mismo tiempo hemos lanzado también de los mejores ejemplos, como puede ser Maradona y Messi, como puede ser San Martín, por supuesto, el liberador de otros países, un loco en su momento, como puede ser Juan Bautista Alberdi, creador de una de las mejores constituciones que pudo existir y que por supuesto después los movimientos socialistas y sobre todo el peronismo se encargó de cambiar lo más importante que era esa mirada centrada en el individuo y en el trabajo individual y en la propiedad privada y en la libertad para trabajar y para desarrollarse. Y ahora tenemos la suerte de tener a Milei. Milei, esta figura que ha reflotado de una manera casi volcánica las ideas de la libertad, de una manera que llega hasta la gente más humilde, la gente más ignorante, en cuestión de falta de educación o al revés, de demasiada educación pública, adoctrinada absolutamente y sin embargo el mensaje
de la libertad que sale de la boca de Milei y que salen de otros como justamente Venegas Lynch hijo o bueno, hay tantos realmente acá en Argentina, pero sobre todo Milei ha logrado con esa furia y con esa forma que tiene el león de decirnos, despiértense, manga de ovejas, que siempre han aceptado que los gobiernos hagan lo que quieran con la vida de ustedes, decidan todo el tiempo. Ahora en este momento están decidiendo en diputados si van a prohibir que alguien tome una gota de alcohol antes de manejar o no. Bueno, esto de que el gobierno tiene que estar siempre regulando la vida en vez de dejar que cada uno sea consciente incluso con esto de la libertad de la propia responsabilidad. Los gobiernos que actúan de esta manera, que regulan todo en la vida del individuo, lo que hacen a su vez es quitarle la responsabilidad. Y eso deriva en esta catástrofe que tenemos en casi todos los países de Latinoamérica, de la gente que ya no quiere trabajar, de la gente que vive de un plan social, que entiende que el Estado presente es una cosa buena cuando en realidad es lo peor que puede existir, porque quiere decir que no permite que el individuo se desarrolle si no es a través del Estado, de la casta política que se lleva todo el 60 o el 70 y a veces hasta el 90% del producto del trabajo de otras personas para sostenerse y para sostener toda esa estructura que cuanto más grande es, obviamente más poder tiene. Entonces, como Argentina y en el momento que estamos viviendo, no solo en mi país, sino alrededor, en Chile, en Brasil, lo que está pasando, y en toda Latinoamérica, este avance nuevo de este neocomunismo que hay ahora, que tiene buenos modales, como decimos acá, y que disimula de una manera muy importante el fascismo que tiene inmerso y que tiene como base, como objetivo, la envidia, el resentimiento y todo lo que conforma la base del comunismo, lo tiene tan bien disimulado, tan bien empaquetadito, que bueno, tenemos la suerte de que vino Milei y lo dice con malas palabras y lo dice a los gritos, pero lo dice. Y hacía mucho tiempo que nadie lo decía. Él hace poco dio una entrevista donde dijo que hasta hace muy poco tiempo decirse liberal era vergonzante, era una mala palabra, era cosa de, justamente todo lo contrario, era cosa de fachos. Cuando siempre hablamos de libertad, nos venían a decir que nosotros queríamos perseguir gente o que éramos nazis. Bueno, hasta no hace mucho. En la campaña para diputado de Javier Milei le dijeron que era nazi. Siempre, bueno, está el mote de que somos de derecha y si somos de derecha somos malos. Ahora cuando se dice que alguien es zurdo, nunca se dijo qué malo que es ser zurdo, hasta que vino Milei y les dijo zurdos de mierda, empobrecedores, y la gente lo entendió. Entonces, bueno, estamos en un momento muy bisagra de la historia, creo que no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, y desde ese lugar, ser argentino en representación del Partido Libertario, como yo en este momento, que si bien soy mendocina, represento al Partido Libertario en Argentina. Realmente estamos muy esperanzados porque nos damos cuenta que no hay con qué darle a las ideas de la libertad, no hay forma de refutar las ideas de la libertad. Alberto Venegas Lynch hijo tiene una definición que nosotros tomamos como himno del liberalismo y dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro, basado en el principio de no agresión y siempre en colaboración con el otro, buscando la colaboración con el otro y respetando el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad.
Y creo que ese mensaje es tan fuerte y tan profundo que justamente no hay forma de criticarlo. ¿Cómo se va a criticar el respeto al proyecto del prójimo? El respeto a la identidad propia de cada uno, a la forma de decidir su vida de cada ciudadano. Y por ese lado y por el otro lado, el mensaje tan fuerte de Javier Milei de mostrarle a la gente lo que es la casta política, haberle puesto de nombre casta política, fue un golpe muy fuerte para justamente el Estado presente. Milei se encargó de sacarle todo este maquillaje a las ideas populistas, a los neocomunismos, que son estos populismos. Y yo les digo neocomunismos porque como ellos nos dicen neoliberales, como si fuera algo, primero que existe, cosa que no existe, y segundo como si fuera algo malo ser liberal. Bueno, empecemos a hacer lo mismo, digámosles, ustedes son ultra zurdos, son de ultra izquierda, son ultra colectivistas, le quitan al individuo todo lo que lo conforma y lo meten adentro de una bolsa en base a una característica, sea porque es gay, sea porque es clase baja, sea por el género, sea por el color, sea por la nacionalidad, por cualquier cosa. Y el mensaje justamente de la libertad del individuo, reitero, no tiene ninguna refutación y va a terminar ganando. Milei se acerca cada vez más a tener el segundo lugar no solo en las encuestas, porque ahora en las encuestas uno no puede creer mucho, pero simplemente lo ve en la calle, cuando Milei sale a la calle y la gente se le acerca de a decenas de miles de personas que lo siguen y lo vitorean y lo abrazan y le agradecen haber despertado estas ideas en la mente de todos y sobre todo en la juventud, por supuesto, porque la juventud, como bien lo dijo Javier, tiene la suerte de haber nacido en una época donde existe Internet, donde se puede tener acceso a información, a miles de fuentes de información, y entonces no corre no está tan bajo el adoctrinamiento de la escuela pública o privada también, porque en realidad aunque vaya a escuela privada, los programas de estudio los define el Estado, entonces es lo mismo. Y creo que es un momento muy especial para Latinoamérica, porque que Milei sea conocido en todos los países, no digo de Latinoamérica, digo casi del mundo, que sea esta ola, esto que le dicen el fenómeno Milei. El fenómeno Milei es una cuestión que uno podría decir incluso que sale de las leyes de la física clásica. A toda acción hay una reacción. Y obviamente el liberalismo y el renacimiento del liberalismo y de las ideas de la libertad en Latinoamérica son la clara reacción al avance de las ideas fascistas, comunistas y socialistas en cada uno de nuestros países. Bueno, creo que juntos podemos hacer mucho y es un gusto además compartir con gente tan importante. Yo soy una periodista de pueblo casi, es mi único título, pero es muy importante para todos nosotros que podamos difundir en cada uno de nuestros países de esta manera tan clara y concisa que no hay nada que se le pueda refutar a una idea libertaria. Tal cual, Ana, literal. Muchas gracias también a ti, agradecer a ti, por supuesto, y a todos estar acá. Ahora, bueno, México. México tiene también un panorama complicado, yo creo que es de los más difíciles de entender, diría yo. Y bueno, hoy está con nosotros Víctor. Víctor, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Ángel? Qué gusto verte, saludarte y participar en este evento organizado por ustedes, este Encuentro Nacional por la Libertad. Muchas gracias. Gracias a la organización de Andrés Rodríguez. Y bueno, pues yo, Juan Ángel, solamente
decir que admiro mucho el trabajo que el movimiento libertario de Colombia realmente hace, que creo que es un trabajo importante y que tiene que continuarse y que debe de servir de modelo para otras organizaciones libertarias en el continente. Yo quisiera dividir mi participación, bueno, como lo han hecho todos mis compañeros, a los cuales también los saludo y ha sido una grata coincidencia encontrarnos en este evento de tantos países. Bueno, básicamente señalar dos partes en mi intervención. Una, bueno, pues la cuestión de México que veo que interesa de alguna manera, porque al final, aunque compartimos problemas muy similares, todos los países, bueno, de alguna manera tienen sus particularidades propias y que también indican algunas fuerzas, caminos, direcciones que pueden tomar en el futuro algunos de los fenómenos que cada país padece. Y la segunda, bueno, pues alguna reflexión personal sobre el trabajo que debemos de hacer los libertarios y que muchas veces no hacemos. La primera parte, bueno, pues tiene que ver con el trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros en el Partido Libertario de México, MX, siempre hemos pensado que, bueno, que López Obrador era una persona que buscaba trasladar el modelo dictatorial de Venezuela a México. Y esto, bueno, llevamos muchos años mencionándolo, señalándolo, y creo que la realidad nos dio la razón en buena medida. Actualmente el presidente de la República está empeñado en lo que, bueno, pues hizo el chavismo, por ejemplo, y han hecho otros regímenes, el nicaragüense, por ejemplo, de quedarse, colonizar la institución electoral de modo de jugar con ventaja en todos los procesos electorales. Bueno, eso lo intenta. Sin embargo, bueno, ha habido una viva reacción de la sociedad que se le ha opuesto y en un par de días se votará esto en la Cámara de Diputados. Y bueno, simple y sencillamente el oficialismo no tiene los votos como para votarlo. Van a implementar una serie de triquiñuelas con cambios legales a leyes secundarias. Pero bueno, eso ya será una segunda cuestión de cómo enfrentar. Pero para mucha gente será un poquito de estudio en el futuro. ¿Por qué López Obrador no hizo los cambios que nos acercarían a Venezuela, que lo que él ha propuesto? Por ejemplo, esta destrucción de la institución electoral, quedarse con ella, jugar con ventaja, colonizar por completo la Suprema Corte de Justicia, o también otra cuestión que recientemente intentó y que también, al no tener los votos, bueno, pues simple y sencillamente tuvo que recular, que fue la estatización completa del sistema energético nacional. Bueno, para mucha gente siempre será un motivo de duda por qué López Obrador, cuando contaba con los votos, es decir, los 3 primeros años de su mandato, por qué no lo intentó en ese momento. Bueno, esa ya será cuestión que los politólogos y muchas veces también los secretos de Palacio Nacional en algún momento aflorarán y nos contarán esa parte de la historia que no sabemos. Pero me parece que en el caso de López Obrador está más que demostrado que el gobierno que le encabeza, bueno, comparte muchas de las características que aquí he escuchado. Es un gobierno corrupto, con familiares corruptos y que además cuenta con la impunidad de muchas instituciones del Estado que él se encargó previamente de controlar, colonizar y de esa manera ganar impunidad. Cuenta también, bueno,
durante sus primeros 3 años de mandato, va por el cuarto, en unos días cumple 4 años, en México son 6 años de gobierno. Bueno, en estos casi 4 años ha destruido una gran cantidad de instituciones que permitían el control del gobierno federal, es decir, instituciones de rendición de cuentas, de control y de mantener bajo cierta observación y adelgazamiento al Estado. Bueno, todo esto lo ha venido destruyendo en estos 4 años. Afortunadamente, indico y reitero lo que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, lo que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral y ahora y anteriormente con la estatización del sistema eléctrico. Bueno, no pudo lograrlo, no lo va a lograr. Y bueno, vamos a ver finalmente cómo se encamina este gobierno hacia el final de su mandato. Por lo que muchos podemos ver, bueno, Andrés Manuel López Obrador ha sido el peor presidente que le ha correspondido al país en su larga historia, en su historia bicentenaria, y es una lástima que una persona que llegó con tan alta legitimidad al poder haya terminado chapaleando en los lodos de la ineficacia, la corrupción, para finalmente ser una enorme decepción para muchísimos mexicanos que lo votaron. Actualmente López Obrador sigue teniendo, sin embargo, una alta margen en las encuestas, alrededor de un 60%, quizá menos, pero no mucho menos. Y bueno, básicamente es también debido al papel que ha venido desempeñando durante muchos años de receptáculo y de altavoz a una gran insatisfacción ciudadana por los malos resultados de los partidos políticos tradicionales. Bueno, vamos a ver cómo se encaminan estos 2 años, si logra imponer también a su muy probable candidata presidencial. Y bueno, veremos, pero sí, ciertamente creo que el veredicto histórico será el de un gobierno tremendamente irresponsable que desperdició una enorme oportunidad histórica, una grandísima legitimidad y todo por algunas cuestiones de corrupción para sus familiares y su gente más cercana. Ahora bien, la cuestión de qué debemos de hacer los libertarios ante este tipo de situaciones, bueno, es muy complicado. Realmente yo creo que dado que los movimientos, grupos liberales y libertarios somos realmente muy incipientes en nuestros países, bueno, lo único que podemos hacer en muchos casos, no digo que en todos, me parece, por ejemplo, que lo que señaló Ana sobre lo que pasa en Argentina, bueno, no es una cuestión fácilmente extrapolable a los otros países de América Latina. Bueno, a nosotros lo que nos queda como liberales y libertarios es trabajar, promover nuestros puntos de vista. Yo también encabezo otra organización que se llama México Libertario. Allí realizamos varios eventos, no al año, no al mes, sino a la semana. Algunas veces 2, 3 eventos diarios. En un rato tenemos un evento, por ejemplo, también del Partido Libertario MX en relación con el análisis de la reforma electoral, que en unos días se votará en el Congreso, y mañana un evento de explicación de lo que es el partido para nuevos miembros. Entonces, yo creo que básicamente lo que nos corresponde a los libertarios en esta hora tan difícil, insisto, que no todos, en todos los países
tenemos la posibilidad de contar con referentes que sean un acicate para ir más allá o que nos garanticen cierta presencia o cierto número de votos. Y en tales circunstancias, pues bueno, lo que nos queda es hacer nuestro trabajo y que ese creo que lo hacemos muy bien cuando queremos hacer, que es el de la promoción de los principios liberales, libertarios, de la promoción y divulgación de las ideas de la libertad y pensando sobre todo que no vamos a encontrar referentes que nos apoyen, no vamos a encontrar grandes organizaciones que nos den su apoyo. Ese es un trabajo que tenemos que realizar cada uno de manera sacrificada, desinteresada, día con día. Y bueno, ojalá después de todo ese trabajo lleguen, como en el caso de México han llegado, bueno, pues algunos apoyos para poder desarrollar más actividades. Pero yo creo que es útil dejarnos, dejar de pensar que vamos a encontrar a grandes referentes que se sacrifiquen por nosotros. Yo no los veo, sinceramente, yo no veo a esos referentes que apoyen a la causa libertaria. Por poner un caso, recientemente vino Javier Milei a México y prefirió reunirse con los grupos promotores del catolicismo más rancio, en vez de reunirse con los libertarios. Bueno, así son las cosas, tenemos que asumirlas y hay que seguir entonces redoblando nuestra apuesta y nuestro trabajo. Lo que algunos nos picatean, perdónenme la expresión, no sé si sea común para todos los países, lo que nos escatiman algunos referentes, bueno, nuestro trabajo tendrá que demostrarlo poco a poco. Y lo importante es entonces que hagamos un trabajo serio, profesional, constante, de acercamiento con la población, como hace un rato comentaba Carlos Alejandro Ramírez, y sobre todo también algo que no he notado que se mencione y que debemos de hacer. Y es acercarnos mucho con la juventud, con actividades específicas hacia ese grupo poblacional. Nosotros, tarde que temprano, nos iremos, nuestro grupo poblacional, y bueno, entonces los que vienen tendrán que tomar la estafeta y hacer el trabajo que nosotros no pudimos realizar. Bueno, eso es básicamente un llamado a la acción, que tenemos que hacer más actividades, más trabajo, más formación, más acercamiento con grupos específicos, específicamente con jóvenes, que tenemos que trabajar más de forma más profesional y eso es algo que a veces no se ve en los grupos libertarios. Lo que realiza, por ejemplo, el movimiento libertario de Colombia es difícil de encontrarlo en otros países, en otros contextos. Entonces, yo los felicito realmente por este evento que me parece que rescata mucho de la capacidad y la ética del trabajo que los libertarios colombianos tienen. Y bueno, pues a seguirle, porque no queda de otra y nadie vendrá a hacer el trabajo que todos debemos de hacer incansablemente en nuestros propios países. Gracias, Juan Ángel. Así es, Víctor, muchas gracias. Y bueno, gracias también por los comentarios sobre Colombia. Muchas gracias. Sabes además que es correspondido con el trabajo y el arduo trabajo que han hecho en México y obviamente toda mi admiración y la admiración del movimiento por las personas que estamos reunidos hoy acá. Ahora les voy a hacer una pregunta. En este espacio vamos a tener 2 minutos. Literalmente yo les voy a avisar cuando falten 30 segundos para hacerle una pregunta a cada uno sobre un consejo de libertarismo. Yo les voy a hacer la pregunta y les aviso cuando vaya a finalizar el tiempo. Si en esta ocasión me gustaría empezar con Pedro. La pregunta puntual es, ¿qué está faltando o qué le ha faltado a los libertarios en las ideas libertarias
para que puedan crecer mucho más rápido y posicionarse de forma más rápida en el país, puede ser en Perú o en Latinoamérica. Tienes 2 minutos, Pedro, para este espacio, para que nos des tu opinión, y yo te aviso cuando estén faltando 30 segundos. Gracias. Primero, llegar al corazón. Creo que los libertarios somos racionales, tenemos la evidencia empírica, la historia y la realidad del mundo nos demuestra que los países que se fundamentan en la libertad son los países que progresan. Tenemos que llegar al corazón de la gente. O sea, a pesar de ser racionales, las elecciones se ganan emocionalmente. Yo he tenido el privilegio de trabajar en la más importante consultora política del mundo y si algo te enseñan allí es que las elecciones se ganan emocionalmente, llegando al corazón de la gente. Segundo, necesitamos entrar a la cancha sin miedo, con esa decisión que muestra Javier, por ejemplo. Necesitamos decir que somos liberales y no tenerle miedo a llamarnos libertarios, porque el país, América Latina y el mundo tiene a estos socialistas, no voy a decir de M, que han lamentablemente traído el atraso a muchas sociedades. Yo creo que el país clama y de América Latina y el mundo clama por la transparencia, el entusiasmo y decir las cosas claras, tales y como son. Esas dos cosas yo creo que son fundamentales. Y lo último, la formación de cuadros. La formación de cuadros es fundamental para que la gente también entienda cuáles son las razones que están detrás del éxito de los países. Y finalmente, porque tengo unos pocos segundos, es proponer propuestas concretas. ¿Y a qué me refiero? Diciendo qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué programas, con qué acciones e inclusive con qué resultados de impacto para que la gente realmente nos crea. En el mundo hay muchos que ni siquiera tienen idea de lo qué es lo que hay que hacer. Y tenemos 30 el caso segundos. del Perú, un profesor ignorante. Pero muy pocos candidatos llegan a decirle cómo lo voy a hacer, con qué programas, con qué acciones. Yo creo que con eso nosotros podríamos ganar mucho terreno. Y lo último, tenemos que apoyarnos mutuamente a nivel de toda América Latina, de Iberoamérica y del mundo. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, me gustaría preguntarle a Carlos, ¿qué opina Carlos de la participación? Y esto ha sido un tema que muchos libertarios de pronto, o algunos libertarios han discrepado en este punto, pero me gustaría la opinión de Carlos. Algunos libertarios han discrepado en este punto. Segundo, de silencio un segundo, Carlos, que hay un retorno. Pero, ¿qué opinas tú de la participación política de los libertarios bueno, en tu país, en este caso? Ok, la participación política libertaria en mi país. Mira, hay un problema y es que usualmente, y esto es una autocrítica que debemos hacer los liberales, es que a veces pensamos y caemos en la lógica del poder en nuestros países, de que pensar que va a llegar un gran líder a resolver e imponer una agenda liberal. O sea, la política que estamos acostumbrados en otros países, solamente se espera que un gran líder resuelva los problemas del país. Y nosotros estamos cayendo presa de esa lógica y estamos pensando que va a llegar un gran líder liberal a imponer desde el Poder Ejecutivo las ideas liberales. Y yo creo que eso no es así. Como decía nuestro amigo de México, hay que trabajar de una forma más orgánica, de una forma más gremial, y hay que impulsar las ideas para que, como yo decía anteriormente, la gente demande las ideas, la gente demande las soluciones liberales. Y si los políticos de siempre no quieren aplicar las soluciones liberales, nosotros estar ahí y ser opción para ejecutar esas demandas que la gente ya ha asumido como propias. Entonces, eso es uno de los retos, salirnos de la lógica de que, bueno, va a llegar un mesías liberal a resolver. No, tenemos que trabajar como hormigas, trabajar todos los días un chin, todos, de forma de que eso con el tiempo genere una bola de nieve y tengamos unos resultados que todos esperamos. 30 segundos, Carlos.
Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. O sea, ese inmediatismo mesiánico, no. Y hay que tener paciencia, porque Roma no se construyó en un día. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias, Carlos. Voy a silenciarte que está ahí. Bueno, voy a silenciarte. Listo, ya. Bueno, muchas gracias, Carlos. La siguiente pregunta sería para Ana. Ana, ¿cómo podemos, o una de las críticas que le han hecho a las ideas libertarias es que muchas veces nos quedamos en lo que debería ser o un poco en ese ámbito mucho más teórico y nos ha faltado aterrizar las ideas un poco a la realidad política de los países, y a la práctica política de los países? ¿Cómo crees tú que en efecto los movimientos libertarios y partidos libertarios de América Latina pueden agarrar esa teoría y realmente empezar a implementarla en la práctica, no solamente en Latinoamérica, sino puntualmente en Argentina? Bueno, Juan, mira, yo creo que lo primero es, como dice Pedro, entender que la teoría no llega si no va de la mano del corazón, de lo que realmente le está pasando a la gente. Uno tiene que hacer una lectura de qué es lo que le pasa, qué es lo que más sufre la gente, porque, por ejemplo, nosotros en Argentina uno de los principales problemas que tenemos es la inflación. Y les voy a dar un dato que salió justamente hoy. Eh, la inflación acumulada que tenemos en Argentina desde el año 1945, desde el peronismo, es de 590.956 billones por ciento. O sea, imagínense, ahora con el tema de la guerra de Ucrania, con el tema de la recesión después de la pandemia y todo, hay países que se están volviendo locos porque tienen 10% de inflación anual y nosotros tenemos 7 oficialmente mensual. Y la gente Argentina tiene tanta resiliencia, por un lado, que estamos tan acostumbrados a vivir con inflación que es como un dato más. Y lo que hizo Javier Milei, que lo reiteró, más allá de las ideas libertarias, lo bueno que hizo Javier Milei fue hacer entender a la gente que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario 30 segundos, que, Ana. que es un producto político, que es una decisión política y que justamente es un impuesto más que se le pone a la gente como una medida política, que es emito para financiarme, emito y emito y emito dinero. Cuando la gente entendió eso, le cambió la cabeza y entendió que se puede bajar la inflación. Todavía quedan algunos rezagos con esto de los controles de precios y todo, pero se le llegó al corazón. Y lo otro, que es lo último, que me parece sumamente importante, es con respecto a la teoría y la práctica. Los liberales y los libertarios, como somos individualistas, confundimos muchas veces el individuo con el individualismo con el ego. Entonces empezamos con que si este es más libertario o aquel es más es más conservador o aquel es más de ultraderecha o aquel con el liberalómetro y terminamos peleándonos entre nosotros en vez de pelear con el verdadero enemigo que es el comunismo. Yo creo que una vez que podamos superar esas diferencias y ese ego, porque esas diferencias vienen del ego, y justamente, reitero, volver a entender que el principio del libertario y del liberal es el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, y si el otro quiere ser conservador, que lo sea, pero siempre el enemigo está afuera y enfrente, no adentro ni al lado nuestro. Gracias, Ana. Y de acuerdo, creo que hay que saber unir. Eso es algo que es muy importante para los libertarios, además en este momento de coyuntura. Bueno, André, pregunta. Tenemos un panorama internacional en Latinoamérica muy complicado. ¿Cómo crees tú que podemos empezar a
justamente revertir este resultado que además es generalizado, de alguna manera es que está pasando en todos los países de Latinoamérica? ¿Cómo crees tú que podemos empezar a revertir ese resultado de el socialismo del siglo XXI tomándose Latinoamérica? Bueno, pienso que estratégicamente tenemos que trabajar como el Foro de São Paulo, ¿sabe? Tenemos que nos organizar para que todos los partidos libertarios de la América Latina puedan trabajar juntos de manera estratégica, ¿sabe? Tenemos que aprender con nosotros enemigos, ¿sabe? Nosotros tenemos métodos diferentes porque nosotros no mentimos, no robamos, no matamos, diferente de ellos, ¿sabe? Nosotros no trabajamos como ellos, que son todos bandidos, más tenemos que aprender que las estrategias de propaganda, de trabajo junto y coordinado es muy importante. Y también tenemos que tener como objetivos claros en un proyecto muy claro para la población de nuestros países. Acá vemos en Brasil que la solución es defender una nueva constitución, un nuevo modelo de ordenamiento jurídico y también un modelo de transición. Pienso que no adianta nosotros apenas defendemos la libertad y la justicia. Ese es muy bello, muy bonito, mas como no es tangible. Nosotros precisamos como cambiar la sociedad de una manera muy radical en dirección al respeto a la propiedad privada, a la libertad y la justicia. Y la única manera es con una nueva constitución pautada por la libertad solamente y por el respeto al individualismo. Entonces, sí, entonces pienso que la solución es esta, que todos los partidos de todos los países tienen que defender una nueva constitución, un nuevo ordenamiento jurídico, y un modelo de transición, y también trabajar juntos de manera coordinada con todos los países latinos para luchar contra el bolivarianismo, que es internacionalista, ¿sabe? Tal cual. Muchas gracias, André. Y finalmente, pregunta para Víctor. Víctor, uno de los ejercicios que a mí me han parecido muy interesantes de crecimiento, de un movimiento, de crecimiento de un movimiento nuevo en un país, ha sido el caso mexicano. Me ha parecido muy, muy interesante y creo que lo han hecho muy bien. Quisiera, Víctor, que de alguna manera, para esos libertarios, sobre todo entendiendo que en Colombia tenemos un sistema federalizado del movimiento, es decir, en cada región hay un director del movimiento, tienen sus propios estatutos, normas, decisiones locales. ¿Qué consejo le darías a esas personas justamente para que el movimiento pueda crecer, no solamente en un ritmo mucho más rápido, sino que pueda crecer con unas buenas bases? Gracias, Juan. Bueno, mira, yo te diría, yo llevo 20 años promoviendo el libertarismo. Yo creo que tiene que ver mucho con una cuestión de trabajo y más trabajo. Hace 20 años, todos los libertarios mexicanos cabíamos en un Volkswagen, ahora ya es un grupo muy diverso, muy amplio, hay competencia y me parece eso muy, muy bueno. Pero eso tiene que pasar precisamente me parece que esa es la recomendación cardinal, y es que todos los libertarios traten de salir de las redes sociales para poder interactuar, trabajar con sus congéneres, es decir, hacer muchos eventos, sean online o de preferencia presenciales, pero si no decidimos dejar las redes sociales, que son importantes como vehículos de comunicación, pero no como vehículos de acción política concreta, me parece que vamos a hacer muy poco. Esa sería mi recomendación. Hay que trabajar mucho, hay que salir de redes sociales y hay que interactuar cada vez más con los propios libertarios en el país de que se trata. Sí, decía que justamente uno de los retos grandes que tenemos los libertarios es llevar las ideas a la calle, ¿no? Y que realmente resuenen las ideas. Pero bueno,
Dicho esto, quiero Yo agradecerles. tengo un pequeño comentario respecto a lo que dijo Bueno, André y a lo que dijo Ana. Yo creo que a pesar de que compartimos muchos problemas y los síntomas son similares, cada país tiene también sus particularidades. Por ejemplo, en el caso del Perú, la constitución que se estableció en 1993 ha sido uno de los mecanismos más efectivos para reducir dramáticamente la pobreza. No ha sido suficiente, pero por ejemplo, garantizar la independencia del Banco Central de Reserva, de los avatares y necesidades de la casta política ha sido un factor fundamental para que tengamos la menor inflación de América Latina y una de las mejores respuestas a los fenómenos monetarios en el mundo. Justamente la izquierda comunista lo que quiere es cambiar la constitución a través de una asamblea. Con este ejemplo lo que les quiero decir es que los grados de avance no son similares. Y yo comprendo a Javier Milei cuando habla de esa inflación espeluznante que están padeciendo los pobres argentinos. No es exactamente el fenómeno del Perú, porque tenemos una inflación que es una de las menores del mundo. Entonces, dentro de la diversidad hay que buscar aquellos puntos comunes sin tampoco diferenciar las particularidades que tiene cada país. En eso sí estoy completamente de acuerdo. Ahora, lo que sí coincidimos todos es que los libertarios tenemos que entrar a la cancha. Probablemente ya no solamente desde un café, desde el mundo académico, sino también actuando en política decididamente. Gracias por darme esta oportunidad de estar con ustedes. No, muchas gracias a ti, Pedro, y gracias a todos ustedes. La verdad creo que estos espacios permiten unir países, iniciativas, permiten aprender de la experiencia de los demás, entender lo que está pasando en los otros países y bueno, caminar hacia un rumbo común o un norte común que es la defensa de la libertad y de las ideas de la libertad. Así que muchas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos en este inicio del primer encuentro por la libertad en Colombia. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes y bueno, nada más que agradecerles. Gracias por Gracias. todo. Gracias, amigos. Buenas noches para todos. Amigos. Gusto ¡Viva la saludarlos. libertad! Viva la libertad. Viva la Chao. libertad, carajo. Sí.